Estoy contento, quiero agradecer, mi esposa y yo, a nuestras hermanas Mayra y Santos, que tan amablemente y con una sonrisa de oreja a oreja nos dieron una bienvenida al entrar a este santuario. Dicho sea de paso, hermanos, permítanme felicitarles por el santuario que Dios les ha permitido tener. ¡Qué belleza! Nítido, hermoso. Creo que tuve la oportunidad de estar en esta iglesia hace unos 15 años o más, creo que más, casi 20, pero ni sombra de lo que es ahora en la actualidad. Da gusto alabar y glorificar al Señor en un lugar tan hermoso como este. Aunque para alabar y glorificar el nombre del Señor hasta debajo de un árbol de mango se hace con éxito también. ¿No es verdad? ¿Cuántos dicen amén? Les felicito por ello. Permítanme presentar a mi jefe, la señora Elena Gaona. Que Dios la bendiga. Ella es la que ha levantado allá la mano. No le voy a pedir que dé una vueltica, pero a pesar de sus 70 y pico, y el pico es largo, todavía tiene cinturita de guitarra. Hermanos queridos, también quiero agradecer la invitación que se me ha hecho para el seminario de oficiales de la escuela sabática, ¿no es verdad, Pastor Quintana? El 21, y también otros departamentos. El lugar, el Pastor Quintana lo va a anunciar la hora más o menos a las 4 de la tarde, y será el 21 de este mes, Dios mediante. Les traigo un material extraordinario en colores, no se lo pierdan. Es algo que ustedes van a recordar para siempre. Por este boletín que he podido observar rápidamente, he podido notar que esta iglesia es una iglesia activa. Se mantiene casi todos los días de la semana en alguna actividad. Así que quiero felicitarles también. He tenido la oportunidad, hermanos, de ver algunos amigos, hermanos que conocí hace buen número de años atrás, y me alegra verlos firmes, fieles, y caminando por el centro, no dando la oportunidad al enemigo de desviarnos y de desconfiar del poder de Dios y de la dirección de su obra, aunque humana en esta tierra, pero dirigida por el Señor. Quiero agradecer a los hermanos Luis, Bernabé, Héctor, David y Nereida, que me asesoraron en la plataforma. Qué séquito extraordinario, ¿verdad, Pastor Quintana? Bueno, gracias por esto. Gracias por esto. Hermanos que conocí, yo quisiera mencionar los nombres, pero no recuerdo de algunos que conocí hace 15 o 20 años en esta iglesia o en otras, pero entre ellos está el hermano Centeno. A Carlos, ahí estás tú, meditabundo. ¿Dónde me dejaste a Ofelia? Me la saluda, me hace el favor en nombre de Elena y de este servidor. Bueno, que el Señor les bendiga y les invito a tener una invocación breve. No voy a predicar deprisa. Tampoco predico más de 35 o 40 minutos, pero quiero decirles que a mí me encantaría después del culto, como acostumbro siempre, mi esposa es testigo o testiga, de que me gusta saludar hasta la última persona adulta, anciana o niño o joven que sale del templo después de un culto. Pero hoy, hermanos, tengo que estar a las 12 en punto en la iglesia americana de King con motivo de un funeral, de un memorial, de uno de los pastores norteamericanos que me formó, me ayudó a formar como ministro hace alrededor de 60 años atrás en Colombia. Este pastor norteamericano es John Griswold. Oren por la familia, quienes están lamentando mucho el descanso del pastor John Griswold, pero también agradecidos por el Señor porque lo dejó descansar. Murió a una avanzada edad
y con su mente clara, despejada, recordando sus trajines y esfuerzos misioneros en algunos países, no prácticamente fuera de Norteamérica, no estuvo, sino en Colombia, el pastor John Griswold. Antes de orar, quiero compartir con ustedes un poema de un autor mexicano. Desde pequeño yo era admirador de este poeta mexicano, con un sentido espiritual y admirador del gran Dios que tenemos. Varios de sus poemas se dirigen a ese Dios extraordinario que la Iglesia Adventista tiene. Adivinen cuál es. Famoso. Lástima que en los últimos años poco se menciona. Amado Nervo. Tremendo hombre. Y él compuso un poema titulado ¿Cómo es Él? Refiriéndose a Dios. Es una pregunta. ¿Cómo es Él? Y noten lo que dijo. ¿Es Dios personal? ¿Es impersonal? ¿Tiene forma? ¿No tiene forma? ¿Es esencia o es substancia? ¿Es uno? ¿Acaso es múltiple? ¿Es una conciencia del universo? ¿Es la voluntad sin conciencia y sin fin? ¿Es todo lo que existe? ¿Cómo es? ¿Es distinto a todo lo que existe? ¿Es como el alma de la naturaleza? ¿Acaso es una ley? ¿Es siempre la armonía de las fuerzas? ¿Está siempre con nosotros o en nosotros mismos? ¿Es nosotros mismos? ¿Está fuera de nosotros? Hace tiempo que yo ya no pregunto estas cosas. Tiempo ha que estas cosas ya no me interesan. Lo único que me importa, lo único que me interesa es saber que Dios existe y que me ama. Amén. Amén. Señor, gracias por esa inspiración que le diste a amado Nervo, con estas palabras refiriéndose a ti y por haber creído que tú existes y que nos amas, que lo amaste a Él y que nos amas a nosotros. Bendice el mensaje de esta mañana, en el nombre de Jesús lo expresamos e imploramos. Amén. Ustedes ya han visto su programa, ¿no es verdad? El título del tema, la clave para el éxito en la vida. El pastor Quintana no me dijo qué era lo que tenía que predicar, pero me pidió que fomentara el ánimo de la iglesia en cuanto a la primordialidad, si es que así se puede decir, al principal objetivo de la iglesia adventista, que es el de compartir nuestra fe. ¿No es verdad, pastor? Compartir nuestra fe. Y por eso escogí este tema, la clave para el éxito en la vida. Lo he titulado de diferentes maneras este tema. Hasta estaba pensando algo. Si hay una fuerte corriente en la iglesia de Eagle Ford, ¿pronuncié bien? Más o menos, ¿no? Si hay una fuerte influencia mexicana como la hay en la mayoría de las iglesias que tenemos aquí en Texas, me hubiera gustado titular, mencionar
a este tema, sí se puede, o échele ganas. Ya ustedes se van a dar cuenta por qué. Y comienzo, aunque no me gusta mucho leer en los sermones, pero comienzo leyendo una parte hermosa e inspirada que se encuentra en el deseado de todas las gentes en la página 266, y también hay algo similar en el discurso maestro de Jesucristo, libros de nuestra iglesia, escritos por Elena G. de White. Y ella dice en un párrafo lo siguiente, mucha atención: hace cerca de 2000 años, dijo, Jesús vivía en el pequeño país de Palestina que había sido conquistado por los romanos. Y ni por un momento se les permitía a los judíos que olvidaran su condición de cautivos. Duramente y sin piedad los soldados romanos demandaban obediencia y sujeción. Y una de las leyes más humillantes para los judíos era cuando se les obligaba a llevar la carga de un romano por la distancia de 1 milla. El judío podía estar realizando un importante trabajo para sí mismo, pero si un soldado romano lo veía, podía pedirle y ordenarle: lleva mi carga, añado, lleva mi paquete, lleva esta caja, lleva este bulto, lleva este saco. Y continúo leyendo textualmente: y el judío tenía que obedecerle según los reglamentos o la ley por 1 milla, sin chitar algo, sin oponerse. La distancia, hermanos, de la milla se originó en Roma y equivalía a 8 estadios. No quiero confundirlos con 8 estadios, ni yo quiero confundirme, porque no sé todavía lo que es un estadio. Bueno, un estadio de fútbol tal vez sí, pero equivalía a 1480 metros. Y para los judíos, en ese entonces, en el tiempo de Jesús, 1 milla equivalía a 1000 pasos de una persona adulta. 1000 pasos. La milla ha evolucionado y en la actualidad tiene la medida en metros de 1609 metros. Actualmente, 1609 metros. Y en la época, hermanos, en que Jesús estuvo en Palestina, los esclavos eran obligados a llevar pesados bultos por 1 milla, en servicio prestado al gobierno romano. Y llegó a conocerse tanto esa costumbre que algunas personas lo hacían a veces en muestra de gratitud para con otras. Pero hermanos, era un servicio limitado. No se daba un paso más de la tarea cumplida. Y cuando lo hacían era por demagogia, por política, por obligación, por salir del paso. Por salir de la responsabilidad cuanto antes. Odiaban esa ley los judíos. Y estaba Jesús a orillas del mar de Galilea, en una montaña, para predicarles el sermón del monte, que comenzó con las 9 bienaventuranzas que nosotros hemos leído varias o muchas veces. Y cuando vieron la multiplicación de los peces y cómo ese maestro extraordinario, cómo ese compatriota y paisano hacía maravillas por doquiera, los judíos comenzaron a maquinar: vamos a convertirlo en rey. Qué maravilloso tener un gobernante como él,
nos da de comer sin trabajar. Nos sana sin necesidad de ir a donde el médico. Él es el médico. Nos da todo. Estaban materializando la obra de Jesús, el propósito de su obra. Vamos a convertirlo en rey, vamos a formar una revolución, vamos a derrotar y a desquiciar el imperio romano, cosa no fácil en ese entonces. Y cuando Jesús se dio cuenta que ellos estaban maquinando esto, pronuncia unas palabras, les pronuncia a todos unas palabras que les cayó como baldado de agua fría. Les cayó como una bomba. Está en Mateo capítulo 5, versículo 41, que vamos a verlo también, como dicen en la pantalla. Mateo capítulo 5, versículo 41. Ya cualquiera que te obligue, dice mi versión, o te cargare por una milla, ve con él ¿cuántas? 2. Ya cualquiera que te obligue o que te responsabilizare a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Cayó como una bomba. La mayoría que estaba pensando convertirlo en rey dijo, no, este no es el hombre. Estamos hartos, fastidiados, cargando una milla gratuitamente, sin recompensa, maltratados. ¿Cómo es que este señor viene ahora y nos dice a cualquiera que te responsabilizare por una milla, ve con el 2? No, esto no es posible. Muchos se desanimaron, ya no le seguían. Estaban interesados por las cosas materiales, por los panes y los peces, por los sanamientos, pero no por la palabra de Dios que es vida eterna. Una milla más, no puede ser, no. Una de las versiones más originales de la Biblia es la versión de los 70, se llama así. Y en esa versión dice, ya cualquiera que te responsabilizare. La palabra obligar en griego quiere decir agaros, o se escribe más o menos con doble G, agaros, y quiere decir responsabilidad, y por eso en esa versión se lee ya cualquiera que te responsabilizare, que te ocupare, que te pidiera un favor, por una milla, ve con él 2. Tremendo. ¿Sabe, hermanos? ¿O saben, hermanos? Varias enseñanzas quería dejarnos Jesús al dar este consejo. Al dar este consejo a sus seguidores en ese entonces, hace más de 2000 años. Pero también nos quiere dar ese consejo a sus seguidores en este entonces, y entre ellos a nosotros, los miembros de la iglesia de Eagle Ford. 5 razones se extraen del discurso maestro de Jesucristo. No están mencionadas en este orden, pero se extraen de ese libro y del Sermón de la Montaña. Primera, que nuestro servicio no debe ser limitado. Primera enseñanza. Segunda, que no debemos servir por obligación o por interés, hermanos. ¿Cuántas veces prestamos un servicio o nos prestan un servicio, pero a base del interés? ¿Y qué voy a recibir? Y yo voy a prestar este servicio, pero que se aguante, porque más tarde le va a ir una solicitud de mi parte. Yo he oído expresándose así a muchas personas. Tercera enseñanza que Jesús quería dejarnos cuando aconsejó a sus seguidores y a cualquiera que te responsabilizare, que te obligare, que te cargare, que te pidiere llevar la carga por una milla, ve con él 2.
La tercera enseñanza es esta, que se debe tener buena voluntad al prestar un servicio y no pensar solamente en quedar libres de la responsabilidad cuanto antes. ¿No es verdad, hermanas, que cuando nos prestan un servicio nosotros nos damos cuenta que la persona a veces o lo hace sinceramente y toma su tiempo para ayudarnos, o lo hace también con un afán, con deseo de salir cuanto antes de esa responsabilidad? ¿No es verdad que nos damos cuenta? Claro que sí. Cuarta enseñanza, que debemos hacer las cosas mejor de lo que se nos exige o de lo que se nos pide. ¿Saben que Pablo menciona eso directamente, refiriéndose a un compañero de servicio? Lo vamos a ver más adelante durante el tema. Y quinta enseñanza, que el servicio cristiano no tiene límite. ¿No les parece y vale la pena decir amén? Así sea, Señor. Amén. Claro que sí. El servicio cristiano no tiene límite. Dios es nuestro ejemplo en correr la segunda milla. Desde un comienzo lo notamos a través de este hermoso libro. Dios no corre la primera milla para con la humanidad, para con nosotros o para contigo o para conmigo. Corre aún más que la segunda milla, por su amor y misericordia. Un ejemplo, cuando Abraham intercede por Sodoma. Ya ustedes conocen esta historia. Abraham se aterró, se sorprendió. ¿Cómo puede ser que el Señor vaya a destruir a Sodoma? Aquí está mi familia, aquí hay muchos amigos, aquí hay muchas almas. Y le dice: Señor, si hubiese 50 justos en la ciudad, ¿la destruirías? Ya nosotros sabemos cuál fue la respuesta. ¿Qué dijo el Señor? No la destruiría por amor a ellos. Y Abraham, insistiendo y pensando, dijo: Señor, bueno, está bien, pero si hubiese 45, ¿destruirías la ciudad? Y el Señor de inmediato le dijo: no la destruiría por amor a ellos. Y si hubiese 40, Señor, si hubiese 30, si hubiese 20, si hubiese 10, ya Abraham dijo: estoy siendo demasiado terco, insistente. Y el Señor le contestó lo mismo: no la destruiría por amor a ellos. La Biblia no dice que Abraham llegó al extremo de decir: Señor, si hubiese 5. No llegó a ese extremo, pero si la hubiera hecho esa pregunta, o si hubiera hecho esa pregunta al Señor en cuanto a 5, también le hubiera contestado el Señor, porque ustedes saben cuántos se salvaron. 4 solamente. 4. Dios corre la segunda milla. Ahí está el ejemplo. Como decimos en México, en el mero mero. No en el maromero, sino en el mero mero. Cristo Jesús nació en un lugar donde aseguro que ninguno de ustedes, hermanos y amigos, ha nacido. ¿Quién ha nacido en un establo? En una vaqueriza, en una caballeriza. ¿Quién de nosotros? Por más sencillo el lugar donde haya nacido, nació en un cuarto, en un lugar, y a veces nacen en los aviones y en los carros, cuando se apresura el alumbramiento de una dama, de una mujer, pero inmediatamente acuden médicos, la llevan a los hospitales, esto, lo otro, pero ninguno de nosotros seguramente ha nacido en un lugar donde nació Jesús. Una cueva, hermanos. En ese entonces, donde guardaban los animales en los mesones, equivalentes a hoteles, hoy día equivalentes a moteles,
No eran a nivel del piso, del mismo hotel, sino en cuevas. Allí iban los animales. Nosotros lo dibujamos muy bonito. El cristianismo dibuja muy bonito el lugar diciéndole pesebre. Pero hermano, yo creo que ese era un lugar espantoso. Espantoso hasta el punto que yo creo que el olor que se sentía allí era más que pestilente. Los animales no piden permiso para ir al baño. You got it? Oye, increíble que el dueño del universo haya nacido en un lugar tal. ¡Qué amor extremo! Preguntémonos, corrió la segunda milla por nosotros, vivió sin privaciones, trabajó en un lugar sencillo, como decir hoy día una zapatería por ahí del barrio, una zapatería con un zapatero remendón, era una carpintería. Trabajó en ese lugar sencillo, sufrió como ningún otro ser humano, siendo dueño del universo. Dice la palabra de Dios, no tuvo dónde recostar su cabeza y murió, hermanos, no de cáncer, no de artritis, no de leucemia, no del corazón, por un ataque cardíaco o por mala circulación, no, murió a través del suplicio y la muerte más espantosa que se conocía en ese entonces. El apóstol Pablo hace énfasis, dice que muerte de cruz. No era fácil. Hubiera sido fácil, hermanos, si Cristo hubiese muerto o condenado a la pena de muerte como hoy día. ¡Ja! Sabroso. La cámara de gas que se utilizaba hace unos años antes. Pero a veces algunas personas con mejores pulmones resistían más el gas y sufrían un poco más antes de expirar. Y entonces cambiaron la ley. ¿Por qué? Por la inyección letal. Una inyección que paraliza el cerebro instantáneamente, la circulación. La persona pierde el sentido, no en cuestión de segundos, sino en menos de un segundo. Óigame, manito, qué sabroso morir así. A veces he pensado con Elena que si algún día morimos en un accidente, lo hemos pensado no tan pesimistamente porque quizás... Pero tranquilamente decimos, si algún día morimos en un accidente, no queremos quedar paralizados en silla de ruedas por el resto de la vida. Qué lindo que el Señor nos permitiera, si es su voluntad que muramos en un accidente, que muramos de una vez, pum, pum, pam, pam, vino, en el acto. Pero Jesús no murió así, ni en cámara de gas, ni por inyección letal, la muerte más espantosa y atroz. Además de eso, estaba cargando con los pecados de la humanidad, los suyos y los míos, y aún de las personas que van a nacer en el futuro. Y como si fuera poco, hermanos, dijo, y si me fuere, os aparejaré lugar para vosotros. Voy a construir hogar para vosotros. Y comenzó a interceder por nosotros en el lugar santo y a guiarnos y a enseñarnos a través del Espíritu Santo. Y en 1844, ¿qué adventista no sabe esto? De acuerdo a la profecía de los 2300 días o años, pasó del lugar santo al lugar santísimo, en el santuario celestial, para seguir intercediendo por nosotros. Y Él quiere venir. Él quiere regresar por nosotros y va a regresar. Amén. Va a regresar. Que se demore para algunos, para otros, que digan quién sabe. Pero de todas maneras, que de que vendrá, vendrá.
Hermanos, no me quiero alargar mucho, pero no quiero pasar por alto una anécdota. No una anécdota, esa no es anécdota, yo creo que eso tiene un sentido diferente. Un caso personal que experimenté hace que, Elena, ayúdame a recordar, cuando estuvimos en Venezuela. Hace un poco, alrededor de 50 años atrás. Trabajábamos en Venezuela. La sede del distrito pastor era en Valencia, la ciudad industrial de Venezuela en ese entonces. Yo no sé ahora por qué ha cambiado tanto Venezuela, que está desconocida. Pero hermanos, nos tocaba atender unos grupos y uno de ellos quedaba en el puerto más cercano a Valencia, que se llama, aún hasta el día de hoy, menos mal que no le ha cambiado el nombre, Puerto Cabello. Y teníamos en ese entonces en Puerto Cabello un grupo de unos 25 o 30 hermanos, en una casuchita pequeña, ya en un barrio retirado del puerto, y acostumbraba a ir los miércoles, quizás no todos, a visitar a los hermanos de Puerto Cabello, y me quedaba para predicar esa noche. Y se reunían ahí los hermanos, entre 20 y 30 hermanos, en una casita pequeña, convertida en un saloncito de culto. Hermanos, les voy a contar algo que me inspiró a mí en el comienzo de mi ministerio. Bueno, ya había tenido un poco de experiencia, pero comenzamos el culto y yo iba en la mitad del sermón cuando entró un personaje por la puerta principal, la puerta pequeñita. Era un hombre corpulento, rubio, bien vestido, aunque en forma sencilla. Y todos los hermanos nos quedamos así, como decimos, con la boca abierta. ¿Quién será? Un miércoles, a la mitad del culto, entró suavemente, con reverencia, y se sentó. Y todo el mundo comenzó a codearse y a mirar y todo eso. Yo me di cuenta, claro está, yo estaba al frente. ¿Quién será este señor? No vayan a estar pensando que se trataba de un ángel, no señor. Era un médico brasileño. Esa tarde había llegado al puerto en Puerto Cabello, Venezuela. Un médico adventista, y sabiendo la costumbre suramericana de reunirse los miércoles, alquiló un taxi para ir a buscar dónde estaba la iglesia adventista en Puerto Cabello, y casi no la encuentra, porque la mayoría de los templos evangélicos estaban cerrados los miércoles. El taxista no sabía nada de los adventistas. Por fin, preguntando aquí y allá, llegó a nuestro lugar, o al lugar donde nos encontrábamos, y llegó. Por eso llegó tarde, no porque acostumbrábase llegar tarde. Terminó el culto, cantamos un himno, acostumbramos recoger la ofrenda al final, para que hubiese más entradas para sostener ese pequeño cuarto, Pastor Quintana. Y cuando yo pedía a los diáconos, 1 o 2 diáconos, que pasaran a recoger la ofrenda al final del culto, ¡qué sorpresa nos llevamos! ¿Qué pasó? Ese hombre que había entrado, ese médico brasileño, se paró y vino al frente. Había una mesita pequeña, me parece estarla viendo todavía, o verla todavía, quiero decir. Cogió el platillo y se puso a recoger la ofrenda. No se me olvida, era tanto el silencio, la expectativa, y cuando daban la ofrenda en bolívares, la moneda de Venezuela, él se le escuchaba la voz que decía en voz baja: gracias, gracias, cuando depositaban. Qué diácono tan educado. Pero no era un diácono, y mucho menos de ese lugar. Era un médico brasileño que estaba jubilado, pero no retirado, pero estaba
servicio médico en un transatlántico de esos, ¿cómo se dice? Van pasajeros de un lugar a otro. Un crucero. Y atracó, paró allá en Puerto Cabello, iba a pasar esa noche y al otro día en la mañana iba a continuar hacia el puerto principal de Caracas o de Venezuela, que quedaba cerca de Caracas. Y cuando terminó el culto con la última oración, yo fui a salir y ¿saben ustedes quién salió primero? Este personaje. Y se puso a saludar a los hermanos y a presentarse. Yo soy el hermano, el doctor fulano de tal. Y nos contó que estaba de paso, pero quería reunirse con los hermanos adventistas, sus hermanos de Puerto Cabello. Había trabajado en la obra médica adventista en el Brasil por muchísimos años y ahora de jubilado con su esposa prestaban un servicio en un crucero. Esa era la razón por la cual estábamos allí. Y nos saludó a todos, nos abrazamos, le deseamos una buena continuidad de su viaje. Pero hermanos, eso fue un impacto tremendo en mi ministerio. Yo tenía apenas 20 y pico de años. Estaba en los 20s o en los 20s, ¿cómo se dice? Más o menos así. Hermanos queridos, ese hombre no era el diácono de la iglesia y corrió la segunda milla. Sabía lo que querían decir o quiso decir Jesús cuando dijo, y a cualquiera que te responsabilizare con una milla, ve con él 2. No era el pastor de la iglesia y salió a saludar con cariño. Y él nos dijo a la salida, quizás esta es la primera y última vez que los voy a ver, hermanos. Por eso quise estar con ustedes. Un hombre que pasaba ya como de 65, 70 años. Bueno, hermanos, el Espíritu de Profecía nos dice en 2 de sus libros, El deseado de todas las gentes, y en el discurso maestro de Jesucristo, en la página 61, dice, servir la segunda milla, amar la segunda milla, colaborar la segunda milla, deben ser las normas del cristiano verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otro párrafo. El cristiano debería prestar un servicio doble del exigido por la ley normal o natural o personal o familiar y hacerlo con alegría. Y dice, me llama la atención, dice, la segunda milla alivia la carga de la vida, porque la primera milla es obligatoria, mientras que la segunda es voluntaria. ¿Está usted responsabilizado en esta iglesia con un cargo? Esa es la ley de la comisión de nombramientos, de la junta de la iglesia, dirigida por el pastor Quintana, del pastor de turno. Esa es la primera milla. Pero ¿cómo hace usted sus cosas? Vamos adelante. Surgen algunas preguntas que son obvias o que sus respuestas son obvias. Vamos con una. ¿Acaso no es el estudiante que corre la segunda milla dedicando más tiempo al estudio el que saca las mejores notas o calificaciones y puede llegar a ser un profesional o una profesional con mejor preparación? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Acaso no es el empleado, no es el trabajador que llega antes y hace mejor su trabajo, el que retiene y conserva su empleo y goza de mayores aumentos en el salario? ¿Qué nos dice Salomón? Proverbios, hermanos, 22, 29. Vamos a verlo de paso. Proverbios capítulo 22, versículo 29. Y si se demoran un poco, yo lo leo acá. Proverbios 22, 29. ¿Has visto a un hombre solícito en su trabajo? Lo voy a parafrasear de varias versiones. ¿Has visto a un hombre activo en su trabajo? Delante de los empleadores estará. Me gusta una versión moderna que así dice como lo dije.
delante de los reyes, delante de los empleadores, delante de los patrones que lo abrazan. Estará, y no estará delante de los desempleados. ¿Verdad que es mala suerte estar desempleado? A nadie le gusta. Qué mala noticia cuando nos dicen, no hay más trabajo para usted. No estará delante de los de baja suerte, no estará delante o con los desempleados. ¿Has visto un hombre tal? ¿Acaso no es el esposo que corre la segunda milla amando a su esposa y a sus hijos el que se forma el cariño y respeto de la familia? ¿Acaso no es la esposa que corre la segunda milla en el respeto y atención a su esposo, la que crea un círculo que tarde o temprano la va a aplaudir, un círculo familiar? ¿Acaso no son los padres que corren la segunda milla? ¿Acaso no son los hijos los que corren la segunda milla, que alcanzarán grandes bendiciones en su vida? Y estoy concluyendo, hermanos. Quiero hacer esta pregunta para ustedes, para mí, para nosotros. ¿Estaremos corriendo solamente la primera milla al estudiar la palabra de Dios? ¿Solamente el folleto o la matutina? ¿Estaremos corriendo solamente la primera milla con respecto a la oración? Solamente bendice este pan y amén, y bendícenos esta noche al acostarnos y bendícenos en esta mañana al despertarnos o por habernos despertado. No, hermanos. Pastor Bullón nos cuenta que él, o nos contaba en uno de sus mensajes, que él muchas veces manejando se pone a hablar con Dios. Claro está, cuando va solo, él se rió y dijo, no cuando voy con otras personas, porque pensaban que estoy loco. Pero yo me pongo a dialogar con Dios en voz alta, en el carro, y hasta discutimos. Bueno, quizás él discutía. ¿Quién sabe qué le diría al Señor? Pero dijo, yo me comunico con el Señor y dialogo con Él. Es mi amigo, ¿por qué no le voy a decir esto y aquello? ¿Y por qué no le pregunto cosas? Hermanos, ¿estaremos siendo limitados al compartir nuestra fe? No somos egoístas, no debemos ser, quizás lo somos por naturaleza, pero no debemos ser egoístas. Recibimos un galardón, un premio, nos ganamos el gordo de la lotería. Eso es poco en comparación a lo que es recibir o ganarse uno el privilegio de haber conocido el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso vale más que los millones de la lotería. Y entonces lo vamos a almacenar para nosotros. Vale la pena compartirlo. ¿Estaremos siendo limitados? Es una pregunta que les hago. O me hago. Yo también pertenezco a la Iglesia Hispana de Quín. Una pregunta que debemos hacernos: ¿estaremos siendo limitados en la colaboración con el pastor de la iglesia? Cuando nosotros prestamos un servicio a uno de nuestros oficiales y al pastor de turno de la iglesia, ¿es a la causa de Dios que estamos prestando ese servicio? ¿Es al mero mero? ¿Es al Señor Jesús? Correr la segunda milla es tomar la iniciativa en la carrera de la vida. Y el último texto que voy a mostrarles en la pantalla, Filemón. Al principio se los mencioné indirectamente. Filemón capítulo 1, 20, 21. Mire lo que le dice Pablo a Filemón. Eran cachas. Decimos en Colombia cachas, ¿no es verdad, pastor? Eran cuates. Eran amigos. Y le dice en una carta que le escribe Pablo a Filemón, vamos a ver Filemón 1, 20 y 21, por favor, Filemón 1, 20 y 21, y si no, aquí lo tenemos. Filemón, sí, hermano, le dice Pablo a Timoteo, góceme yo de ti en el Señor. Esa traducción es Timoteo. Timoteo, ¿dónde estás que no te veo? Muy bien, hermanos, yo de ti en el Señor.
Recrea mis entrañas en el Señor. Filemón 1:20. Hermanos, y 21. Por favor, el versículo 21. Te he escrito, aquí está. Está diciendo Pablo a Timoteo, te he escrito confiando en tu obediencia. Pablo conocía muy bien a Timoteo y mira lo que le dice, sabiendo que aún harás ¿qué? ¿Qué cosa, hermanos? Quiero oírlos. Más de lo que te pido, más de lo que te solicito, más de lo que te ordeno, más de lo que quiero que hagas. Sabía que Timoteo hacía mejor las cosas de lo que se les pedía que hiciera. Eso es correr la segunda milla. Y a cualquiera que te responsabilizare por una milla, en tu cargo, en el servicio, ve con él 2. Me encanta. Voy a leerles una versión de Filemón 1:20-21. Versión moderna. Noten lo que dice, me encanta esta versión. Dice, sí, hermano, ojalá tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Claro que lo tengo. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu colaboración, sabiendo que harás aún más de lo que te digo que hagas. ¿Cómo le parece, pastor? Tremendo, fabuloso. Hermanos queridos, aquí está la clave. Quiero concluir con 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. Aquí está el secreto, hermanos, para que nosotros podamos tener potencial físico, mental y espiritual en el servicio a la causa de Dios, a la iglesia a la cual pertenecemos, que es al Señor. Por tanto, hermanos, no desmayemos. Con esto concluyo, hermanos. Recibámoslo directamente. Por tanto, hermanos, no desmayemos, dice el apóstol. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Esta mañana al saludar a un hermano, no digo quién, me dice, pastor, ¿no me ve ya con canas? Ya lo veo que se está riendo. No me veo ya con canas. Yo le dije, después yo le voy a dar el secreto, para que llegue a los 28 al revés y no tenga muchas. Bueno, pero esa era una broma. Hermanos, antes que nuestro hombre exterior se va, ¿qué? Desgastando. ¿Qué sucede cuando se corre la segunda milla para el servicio al Señor? El interior, empero, se renueva de día en día. ¿Cuántos dicen amén? Y el espíritu de profecía dice, tomo 3 de Testimonios, página 134, lo siguiente. Esto es excelente, al fin palabra de Dios. Una segunda milla de servicio será la que nos proporcionará el gozo cuando estemos ante el trono de Dios y digamos, hemos acabado, Señor, la tarea que nos diste que hiciésemos. Lo repito, una segunda milla de servicio será la que nos proporcionará el gozo cuando estemos ante el trono de Dios y digamos, Señor, hemos acabado la tarea que nos diste que hiciésemos. Padre amado, pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Queremos pedirte, Señor, que nos sigas dando esa linda oportunidad de renovar nuestras fuerzas prestando un servicio a tu causa y a la humanidad. Bendice la iglesia, a la congregación que se reúne en este lugar, a los hermanos que por alguna razón no pudieron estar hoy con nosotros, y que seamos de un mismo sentir. Bendice al pastor Quintana, bendice a Nancy también, su esposa, en su ministerio, y a todos los oficiales de la iglesia. Padre amado, ayúdanos a seguir adelante, porque el tiempo es corto y queremos estar preparados para cuando nos llames al descanso o por cuando vengas
en tu reino en la segunda venida. Padre amado, una vez más imploro tu gran bendición que sabes dar a tus hijos y para esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.